En la sesión de hoy vamos a, pues a tratar algunos conceptos introductorios al análisis de Fourier. Particularmente vamos a hablar del teorema de Fourier. El teorema de Fourier a grandes rasgos, pues bueno, nos dice que si nosotros tenemos una función que sea periódica o que nosotros podemos aproximar a que tenga una cierta periodicidad, entonces vamos a poder reproducir su estructura, por así decirlo, a partir de una sumatoria de funciones sencillas. Entonces, bueno, vamos a platicar acerca de ello. Antes de eso, pues bueno, tenemos que definir lo que es la periodicidad. Y bueno, en la primera expresión matemática tenemos que es una función f de t, o bueno, en el argumento tiene una variable que es el tiempo, y a esta variable se le suma una constante p, y nos dicen, bueno, si esa función que nosotros hemos, por así decirlo, declarado, ¿no?, es igual a la función f de t, es decir, si nosotros eliminamos esta constante y estos valores cumplen esta condición a lo largo de todo el rango, ¿no?, de t, pues entonces vamos a decir que la función es periódica. De tal manera que esta constante p, pues bueno, nosotros la podemos definir con cualquier valor. Particularmente en el caso de las señales lo definimos como pi. Cuando nosotros tenemos una función que en el argumento tiene el tiempo más un intervalo de pi, pues bueno, dependiendo de ciertas características vamos a poder decir que es periódica o no es periódica. De tal manera que, bueno, esta constante p va a ser definida como el periodo de la función, y generalmente esta constante p la vamos a expresar en términos de un factor. Este factor aparece en la expresión de abajo, que es la función f, que queda en términos del tiempo, más n, que multiplica esta constante que, bueno, que llamamos periodo. De tal manera que si se cumple también esta condición, pues bueno, vamos a decir que la función es periódica. Una expresión común que podemos observar es que tenemos, por ejemplo, f de t más 2pi es igual a f de t, ¿no? O simplemente en la descripción del argumento incluimos la parte de 2pi. ¿Qué significa esto? Bueno, que va a ser periódica en 2pi. Y esta constante, como decíamos, pues bueno, hace alusión justamente a esta propiedad de la periodicidad, ¿ok? Recordando la definición de un sistema trigonométrico, si nosotros tomáramos las funciones trigonométricas simples, como las funciones seno, como las funciones coseno, y nosotros juntáramos todas estas funciones que queden, o bueno, que en su argumento tengan múltiplos de la misma variable, por ejemplo, pues bueno, podemos definir el tiempo, ¿no? Si nosotros colectamos todas estas funciones, vamos a construir lo que vamos a definir como sistema trigonométrico. Una propiedad importante del sistema trigonométrico es que las funciones que integran a este sistema van a ser periódicas en 2pi. Y bueno, y como les decía, van a ser funciones simples. Van a ser funciones senos y funciones coseno. Y bueno, ahí tenemos algunos ejemplos de las funciones graficadas. Por ejemplo, del lado izquierdo, pues tenemos la función coseno de x, en medio la función coseno de 2x, y del lado derecho tenemos la función coseno de 3x. De tal manera que si nosotros juntamos estas funciones simples, como les decía, estaremos formando el espacio trigonométrico. Noten ustedes que para una forma general, pues podemos decir que tenemos el coseno de n que multiplica t y el seno de n que multiplica t, donde n va a ser un número entero, y pues bueno, este va a poder adquirir cualquier valor. Todo este espectro pues es lo que constituye el sistema trigonométrico. A partir de ello, pues bueno, vamos a poder determinar algunas relaciones matemáticas, o más bien recordar algunas relaciones matemáticas que nos permitan simplificar algunos cálculos en el futuro. De estos, pues bueno, se despliegan en la presentación. Tenemos que, por ejemplo, las voy a ir describiendo de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Tenemos que la integral, si nosotros tenemos una integral que tiene límites bien definidos,
bueno, particularmente si nosotros tenemos una integral de menos pi a pi de coseno de nt por dt, vamos a decir que básicamente es similar a que nosotros hablemos del seno de nt, o bueno, de la integral del seno de nt evaluado de menos pi a pi, y que esto pues va a ser igual a 0. Por otro lado, si tenemos la integral de menos pi a pi de la función coseno de nt que multiplica a la función seno de mt, donde n y m son constantes, pues bueno, vamos a poder decir que la integral de esta multiplicación va a ser igual a 0, siempre y cuando la evaluemos, ¿no?, de menos pi a pi. Por otro lado, si nosotros tenemos esta multiplicación y bueno, y hacemos algunas ciertas, o más bien ciertas consideraciones en las constantes n y m, cuando nosotros modificamos esta función seno por una función coseno como aparece en la parte superior derecha, y también la integramos de menos pi a pi, pues vamos a decir que si n es diferente a m, el valor de esta integral va a ser igual a 0. Pero si n es igual a m, el valor de esta integral va a ser igual a pi. Y de manera análoga, si nosotros tenemos la integral de la multiplicación de funciones senos, en donde en el argumento tengamos n por t en una y en otra tengamos m por t, pues bueno, si nosotros tenemos que el valor de n es diferente de m, va a ser igual a 0, y si tenemos que el valor de n es igual a m, va a ser igual a pi. Entonces estas integrales nos van a ayudar a simplificar algunos cálculos más adelante. Cuando nosotros suponemos que tomamos todo el espacio trigonométrico y sumamos cada uno de los términos, entonces vamos a definir que tendríamos una serie trigonométrica. Esta serie trigonométrica o esta expresión de la que les hablo se va a auxiliar de dos coeficientes. Un coeficiente que va a ser a subíndice n, y bueno, n representa que nosotros vamos a poder generar un conteo, ¿verdad? Un conteo pues de algunos valores enteros que nosotros definamos. Entonces este coeficiente a va a estar asociado a la función coseno, y el coeficiente b va a estar asociado a la función seno. Estos coeficientes nos van a permitir, junto con el argumento, a dar ciertas propiedades a estas series trigonométricas. Vamos a ver qué propiedades son las que nos van a permitir asignarle. En la expresión que tenemos aquí, pues bueno, resume lo que les contaba. Si nosotros tomamos el espectro trigonométrico, bueno, todos los elementos que se encuentran en el espacio trigonométrico, perdón, vamos a tener justamente estos de aquí, ¿no? Vamos a poder considerar a subíndice 0 entre 2, por ejemplo, a subíndice 1 por coseno de t, más b subíndice 1 seno de t, y bueno, y así sucesivamente. De tal manera que si nosotros simplificamos esta sumatoria hasta llegar bueno, hasta n por t en el caso del seno y en el caso del coseno, pues lo que tendremos como resultado es la expresión que aparece aquí en la derecha, que es a subíndice 0 entre 2 más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, y de estos dos términos, ¿no?, que son a subíndice n por coseno de nt más b subíndice n por seno de nt. ¿Por qué nos quedan únicamente una sumatoria de cosenos y senos? Bueno, porque recordamos que cuando nosotros hablábamos del sistema trigonométrico, pues habíamos definido que son funciones simples, es decir, simplemente coseno y seno, ¿ok? De tal manera que, bueno, esta expresión que aparece a la derecha vamos a conocerla como una serie trigonométrica. Y como habíamos mencionado anteriormente, cada uno de los términos que componen al sistema trigonométrico va a tener un periodo de 2π, o va a ser periódica en 2π. Por lo tanto, desde luego que la serie trigonométrica pues va a tener también un periodo, o va a ser periódica en 2π. Y bueno, es importante mencionar que tanto el coeficiente a como el coeficiente b, que van a ser los coeficientes de la serie, pues van a ser constantes que pertenezcan a los números reales, ¿ok? Es decir, van a poder adquirir un valor fraccionario y también van a poder adquirir un valor negativo, ¿ok?
Ahora, si nosotros suponemos una función f de t que tenga una periodicidad en 2π, como lo habíamos definido anteriormente, pues bueno, vamos a dar pie justamente a la parte del teorema de Fourier, en donde vamos a decir que esta función que es periódica, pues va a poder ser reproducida, por así decirlo, en términos de una serie trigonométrica. Y bueno, el proceso de reproducción de esta función f de t, pues lo vamos a conocer como una serie de Fourier, de tal manera que la expresión que aparece ahí resume la serie de Fourier, o como nosotros podemos definir las series de Fourier, que no es más que una serie trigonométrica. Entonces aquí lo que nosotros observamos es esta s de t, que es lo que representa la función de la serie de Fourier, pues va a ser igual a la misma expresión que habíamos platicado anteriormente. Esta expresión va a constar de dos elementos importantes, como les había comentado, que van a ser los coeficientes. Como hablamos ahora de una serie de Fourier, pues ahora a estos coeficientes les vamos a conocer como coeficientes de Fourier, ¿no? Y bueno, estos coeficientes se van a determinar a partir de las fórmulas de Euler. Las fórmulas de Euler están descritas en la parte inferior y enmarcadas. Y de igual manera, pues bueno, las voy a describir. El coeficiente a subíndice n va a ser igual a 1 sobre pi, y simplemente vamos a tener que calcular la integral de menos pi a pi de la función que queremos reproducir, f de t, y esto va a multiplicar a coseno de nt, y bueno, y también va a multiplicar desde luego a la diferencial del tiempo. Esto va a ser válido para todo valor que sea de n igual a 0 o mayor a 0. Y bueno, en el caso del coeficiente b subíndice n, va a ser igual bueno, la forma, como ustedes pueden ver, va a ser muy similar al coeficiente de a subíndice n, el cual pues bueno, va a ser calculado a partir de multiplicar 1 sobre pi por la integral que va a ser evaluada de menos pi a pi de f de t, que es la función que nosotros queremos, por así decirlo, replicar. Y esta función pues va a multiplicar por la función seno de n de t, y esto por dt. Y también pues esta de manera similar va a ser para todo n mayor que 0, ¿no? En este sentido yo les preguntaría, bueno, si nosotros observamos la expresión de la serie de Fourier, observamos que sí tenemos la sumatoria, ¿no?, de cosenos y senos asociados a un coeficiente, pero antes de ello tenemos un primer término que se asocia al coeficiente a subíndice 0. ¿Cómo creen que nosotros determinaríamos el valor de este a subíndice 0? Con las fórmulas de abajo, pero con el valor cuando el tiempo es igual a cero. Ah, bueno, eso es muy importante, ¿no? Aquí lo que vamos a evaluar es básicamente, o lo que vamos a asignar son los valores de n. Entonces, en esta integral, lo que nosotros damos, pues es justamente este n igual a 0. Entonces, cuando calculemos este a subíndice 0, pues precisamente, ¿no? Como mencionó el compañero, va a ser a partir de las fórmulas de Euler. Simplemente que, pues bueno, en el coeficiente que corresponde a subíndice n, vamos a asignar un valor de 0 a la expresión, ¿no? De tal manera que la fórmula particular para a subíndice 0 nos quedaría como 1 sobre pi, la integral de menos pi a pi, por f de t coseno de 0, ¿no? Coseno de 0, que bueno, pues sería básicamente 1. Entonces simplemente quitamos esta expresión de coseno de nt y nos quedaríamos con f de t diferencial de t. Esa sería la expresión particular para calcular el coeficiente a subíndice 0. Y pues bueno, ahora podríamos pues justamente aplicar esta parte y realizar un ejercicio. El ejercicio que se encuentra en pantalla, pues bueno, lo voy a leer, es expandir la serie de Fourier de la siguiente función con tres armónicos. Aquí, pues bueno, hay una definición importante. Cada vez que nosotros asignemos un valor de n,
pues este valor de n lo vamos a conocer como armónico. Los coeficientes a y b se relacionan a la forma pues bueno, que la serie adapta a través del tiempo, de tal manera que el coeficiente a y b pues también son conocidos como fase y cuadratura respectivamente. Y bueno, si nosotros hablamos de tres armónicos, pues sería obtener un valor de n de tres órdenes, ¿no? En este caso sería n igual a 0, n igual a 1 y n igual a 2. Eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Ahora nos dan una función que, bueno, aquí se representa, no se representa con f de, bueno, en el dominio del tiempo, simplemente lo ponemos el argumento de x y nos dice que la función x va a ser igual a 0 cada vez que nosotros tengamos un valor de x de menos pi a 0 y va a ser un valor de x, de pi, perdón, pi menos x cada vez que el valor de x pues adquiera o esté en el intervalo desde 0 igual a 0 o hasta pi, ¿no? Entonces eso es lo que nos está solicitando el ejercicio. Entonces yo les pediría que copiaran este ejercicio y bueno, me gustaría que tuvieran tiempo para resolverlo y lo checamos en la siguiente sesión. Muy bien, profesor. Ok. Ahora me gustaría que explicáramos qué es lo que pretendemos observar en esta parte, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Voy a regresarme tantito. ¿Qué es lo que nos está diciendo justamente las series de Fourier? Las series de Fourier nos dicen que si nosotros tenemos, justamente como lo platicábamos previamente, si nosotros tenemos una función f de t que es periódica, entonces nosotros la vamos a poder reproducir. ¿A qué me refiero con reproducir? Pues vamos a poder tener una expresión matemática que quede en términos del coeficiente a cero, desde luego, pero también en términos de la sumatoria de cosenos o funciones senos y cosenos. Y a medida de que nosotros vamos incrementando el valor de n, nosotros vamos a reducir el error que la serie va a tener en términos de la función original. De tal manera que si yo graficara, voy tantito a graficar para que quede un poquito más claro, si gustan con el ejemplo de este ejercicio, ¿qué tipo de función sería esa? O bueno, ¿qué geometría tendría, por así decirlo? Pues bueno, voy a tratar de colocarlo aquí. Entonces primero vamos a determinar un eje, ¿no? O bueno, un sistema para podernos guiar. Entonces colocamos esto aquí. Suponemos que tenemos X y tenemos Y. Y vamos a suponer que, bueno, en el centro tenemos un valor de X igual a 0. De tal manera que lo que nosotros estamos observando pues es simplemente una función segmentada, es decir, vamos a poder adquirir un determinado valor dependiendo de el valor que tenga, bueno, un valor para f de x dependiendo del valor de x, de tal forma que, bueno, voy a escribir también justamente esto que acabo de decir, ¿no? Tenemos f de x f de x se va a encontrar pues en ese eje y en el eje horizontal vamos a tener el valor de x. De tal manera que yo les comentaba que justo en donde tenemos la parte del cruce pues vamos a tener un valor para x igual a 0. Y ahora sí, ya que hemos construido nuestro sistema eh, que nos va a apoyar para tener una referencia, pues podemos pasar a los valores de la función. ¿Qué nos está diciendo la función? Nos dice, bueno, tú tienes ya tu referencia que es x igual a 0 y en la parte de la definición de la función nos dice, si el valor de x
Básicamente, si el valor de x es negativo, tu valor de la función va a ser 0, ¿ok? Y bueno, y nos marca algún límite, ¿no? Como referencia, que es hasta x menos pi, ¿no? Entonces, bueno, le voy a poner así. Y en ese sentido, pues, voy a ilustrar los valores que tendría la función. Voy a usar esta línea, ¿no? Que es un poquito más gruesa. Entonces, estos valores, como lo indica en esta parte de la definición de la función, pues nos está diciendo, para los valores negativos de x, tú vas a tener un valor de f de x de igual a 0, ¿no? Entonces, básicamente desde menos pi hasta 0 sin tocar el 0, pues vamos a tener un valor de 0, ¿no? En f de x. Posteriormente, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice, bueno, ya que tocas el 0, vas a tener un valor de pi menos x. En este sentido, lo que tendríamos pues es suponer un valor máximo. Tendríamos que hacer es suponer un valor máximo. Ese valor máximo va a estar dictado por pi, ¿verdad? Entonces aquí simplemente voy a poner el valor de pi, que suponemos que se encuentre por esta altura, ¿no? Y lo que nos va a decir esta expresión que es que, bueno, voy a tener la resta, digamos, de pi menos el valor actual de x, de tal manera que si nosotros tenemos, por ejemplo, pueden imaginar el valor de pi menos 0, pues bueno, va a ser la totalidad de pi. Si nosotros avanzamos el valor o bueno, incrementamos, perdón, el valor de x a lo mejor a pi medios, por ejemplo, eh, ¿cómo sería la magnitud? Pues bueno, sería pi menos pi medios, pues sería pi medios, ¿no? Entonces, si ustedes observan, conforme nosotros avancemos x, este se va a ir reduciendo de manera proporcional. Recuerden que de cualquier manera podemos evaluar simplemente algunos puntos dentro de esta función y simplemente unirlos, ¿no? Con una línea. Pero nos vamos a dar cuenta de que esta expresión lo que nos indica, me refiero a pi menos x, es que vamos a tener un decremento de la amplitud de manera proporcional, ¿no? Conforme vayamos avanzando. De tal manera que la forma de la función sería más o menos de este estilo. Y de tal manera que el punto en donde yo tenga 0, ¿cuál va a ser? O cuando yo toque al eje x, pues simplemente va a ser cuando x sea igual a pi, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pi menos pi, pues va a ser 0. Entonces f de x aquí en este punto ya adquiere un valor de 0. Y esta va a ser la función que nosotros tenemos. ¿Por qué? Bueno, decíamos que es importante mencionar que esta f de x pues va a ser periódica, ¿cierto? Entonces, si nosotros en la oración, pues bueno, en este sentido, en el ejercicio no se especifica que sea periódica, pero podríamos encontrar que f de x más 2pi va a ser igual a esta expresión, ¿no? Simplemente en el argumento metemos más 2pi. Y esto nos va a decir que la función es periódica. Para resolver este ejercicio, pues vamos a suponer que desde luego que esta función es periódica, ¿no? ¿Y eso qué va a significar? Que bueno, al alcanzar este valor de pi, vamos a tener que el comportamiento se repite, ¿no? De esta función. Es decir, es como si yo tomara estas dos curvas e hiciera copy-paste y simplemente eh, pego una tras otra. Por ejemplo, de esta forma, ¿no? Y así es como yo voy a tener pues la parte de que esta función es periódica. Ahora que, bueno, regresando a lo que platicábamos, ¿qué es lo que nos dice el teorema de Fourier? Nos dice, bueno, si tú tienes un determinado valor de n, un determinado número de armónicos, a medida de que los vayas incrementando, pues se va a ir reduciendo el error que se tiene entre la serie de Fourier y la función original. De tal manera que lo que yo puedo suponer es que a lo mejor si usamos un valor de n igual a 0, pues simplemente voy a tener la contribución
del coeficiente a subíndice 0. De tal manera que, voy a ver si me sale el dibujo. A lo mejor ese coeficiente lo que me dice es que me queda una función de este estilo, ¿no? No, perdón. Bueno, ahorita recapitulamos esta parte. Más bien, si es un coeficiente, lo que nos diría probablemente es que sería un valor, ¿no? Un valor en este estilo, que sería una línea recta, ¿no? A lo mejor el valor se adquiere por esta parte. ¿Y qué es lo que estoy diciendo con ello? Que si yo tomo esta expresión y únicamente calculo n igual a 0, me va a arrojar una constante. Una constante que si yo la grafico, pues probablemente se vea como esta línea recta de aquí. Entonces lo que voy a llamarle, bueno, para tener una guía respecto a eso, pues voy a decir que esto es la expresión que yo obtuve cuando evalué con n igual a 0. Posteriormente, si yo uso un valor de n igual a 1, ¿qué va a pasar? Que voy a contemplar el valor que ya tenía previamente, que sería el n igual a 0 más n igual a 1, que va a ser pues la adición de un término seno y un término coseno, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me va a producir esto? Pues que ya vea reflejado algunas ondulaciones por efectos de las funciones senos y cosenos, más aparte un nivel que pudiéramos verlo como si fuera un offset debido al primer término. De tal manera que a lo mejor se pudiera obtener algo como lo que acabo de colocar aquí, en la parte azul. Entonces podríamos decir que a lo mejor esta parte de aquí es igual o es lo que yo reflejaría cuando grafico n igual a 1. Pero en esta parte me gustaría acentuar o me gustaría insistir en que la gráfica que corresponde a esto que acabo de poner como n igual a 1 no es graficar únicamente los términos que yo tengo calculados con n igual a 1, sino es graficar la sumatoria de los términos que llevo antes también, ¿ok? Entonces, donde dice n igual a 1, estaría graficando los términos que obtuve cuando evalué con n igual a 0, más los nuevos términos que obtuve cuando evalué con n igual a 1. Posteriormente, si yo incremento ahora el valor de n a n igual a 2, pues bueno, aparte de los términos que ya tenía anteriormente, voy también a generar un nuevo par de términos, ¿cierto? ¿Y esto cómo se va a ver reflejado? Pues bueno, la idea de esto es que lo que vamos a ir formando es que la función, a medida de que incrementamos, a medida de que incrementamos los armónicos, como les decía, el error se va a disminuir. De tal manera que idealmente lo que formaríamos a la hora de incrementar, aquí desde luego voy a exagerar, ¿no? Ya la parte de la obtención de los armónicos. Bueno, más o menos ahí quedó, ¿no? Y lo voy a colocar a lo mejor con este color. De tal manera que si nosotros vemos la curva gris, a medida, supongamos que aquí ya incrementé a lo mejor a un valor de n igual a 5, y como les decía, esta gráfica de n igual a 5 va a ser graficar todos los términos que obtuve previamente más los que obtuve con n igual a 5, y van a ir adquiriendo una forma semejante a la función que yo quería reproducir o que busco reproducir, que es la función pues f de x en el caso de este ejercicio. De tal manera que lo que me va a permitir la herramienta de las series de Fourier es poder tener una expresión continua, por así decirlo, una expresión que pudiéramos decir que está en muchos términos, pero que me permite no solo a este tipo de funciones, bueno, reproducir no solo a este tipo de funciones que son segmentadas, sino también a cualquier tipo de función que sea periódica. Y bueno, y esto a su vez nos permite tener una perspectiva distinta desde el punto de vista matemático para observar y estudiar las funciones en general, ¿no?
Entonces lo que esperaríamos es que cuando n sea incrementado, pues la función se parezca un poco más a la original, ¿no? Comparado, por ejemplo, cuando teníamos el primer armónico o el segundo armónico. No sé si tengan alguna duda de esta parte, de qué es lo que, o la utilidad que nos muestra la parte de las series de Fourier. Creo que todavía no, profe. Ok. En ese sentido, pues bueno, vamos a mencionar también de que hay algunas particularidades para el caso en el que nosotros tengamos un tipo de función que podemos reconocer como par o como impar. De tal manera que si nosotros suponemos bueno, con una función dependiente del tiempo que vamos a llamar g de t es par, al ser par significa que va a cumplir con el criterio de que el argumento negativo sea igual al argumento positivo, justo como se expresa en el párrafo superior de la izquierda, la función g de t, ¿no? Si tenemos que g de t de menos t es igual a g de más t, pues bueno, vamos a decir que la función es par, ¿no? Entonces nosotros tenemos una expresión matemática de g de t y simplemente a la hora de que en el argumento sustituimos la dependencia, ¿no?, de la variable por el valor menos t y por el valor t y nos arroja la misma expresión, pues vamos a determinar que la función es par. De tal manera que si la función es par, entonces vamos a decir que la integral de menos L a L de g de t, que es justamente esta función par, por d de t, va a ser igual a 2 veces la integral de 0 a L por la función g de t, y bueno, que multiplica a diferencial de t. Por otro lado, si la función es impar, pues esto qué significa que cuando nosotros tenemos la función que está en términos del tiempo, que en este caso vamos a llamar h, si tenemos h de menos t, este valor va a ser igual a que si nosotros evaluemos menos h de t, ¿no?, que es simplemente la función negativa. Si se cumple con esta condición, entonces vamos a poder decir que la función es impar. Y de tal manera que si h de t es impar, entonces vamos a decir que la integral de menos L a L de h de t diferencial de t va a ser igual a 0. Y como pueden observar, pues bueno, el considerar si una función es par o es impar nos va a permitir reducir bastante la cuestión de las series de Fourier. De tal manera que una observación importante pues es que las funciones coseno en general son pares y las funciones seno en general son impares. Basado en eso, la reducción de los términos pues bueno quedaría de la siguiente forma. Si nosotros tenemos una función par que bueno que cumple con los requisitos que ya habíamos mencionado anteriormente, como que la función pues bueno es periódica en 2π, entonces vamos a tener la expresión del lado izquierdo, o vamos a cumplir con la expresión del lado izquierdo, que la función f de t que nosotros queremos por así decirlo reproducir, pues va a ser igual a que nosotros tomemos simplemente la parte del coeficiente a subíndice 0 entre 2 más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de la parte correspondiente al coseno únicamente. ¿Ok? Y bueno, en bueno, en donde el cálculo de los coeficientes se va a ver también expresado por la parte de a subíndice n va a ser igual a 2 entre l por la integral de 0 a l de f de t coseno de n de t y bueno, para todos los valores que habíamos mencionado, ¿no?, de n que van a pertenecer a los enteros. Y por otro lado, si nosotros tenemos que la función que queremos reproducir pues es impar, pues vamos a quedarnos únicamente con la parte del seno de la función, sin considerar el coeficiente a subíndice 0. De tal manera que la función va a ser igual a la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de b subíndice n por la función seno, que multiplica pues bueno el argumento que habíamos definido previamente. Y en este caso el coeficiente b subíndice n va a ser igual a 2 entre l, integral de 0 hasta l, que bueno, recuerden que nosotros estamos manejando la parte de pi, entonces l sería igual a pi. Y f de t,
bueno, esto sería la integral de 0 a L de f de t, que multiplica al seno por la diferencial de t. Entonces, estas expresiones nos permiten reducir significativamente los cálculos a partir de que nosotros, pues bueno, simplemente conocemos la naturaleza de la función que queremos reproducir, ¿ok?